Hola a todos y bienvenidos un día más a las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 7 de diciembre del 2023. Hoy es día lectivo, hoy se trabaja, pero no hay ni colegios. Mirad cuántos niños, y además hay mucha gente que ha hecho puente, por lo que vienen a disfrutar del Estadio Santiago Bernabéu. Así que venga, nosotros vamos a hacer también lo mismo, daremos la vuelta por los exteriores y después, como siempre, accederemos al interior. No te pierdas nada y acompáñame dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Hoy parece que tenemos el mismo ritmo de obra que ayer. Las vallas, ya sabéis, parece que se van a quedar así durante bastante tiempo y hay muchísima gente en el día de hoy. Hoy sí que hay lleno en el tour, pero bueno, aún así he conseguido entrada. Que yo digo lo de la entrada no porque para resolver dudas, no porque los socios tengamos que pagar entrada, pero sí que es verdad que tenemos que sacar la entrada, aunque sea a coste cero, más que nada para controlar acceso y controlar quién entra y quién sale al estadio, porque si no, todo el mundo podría acceder. Bueno, dicho esto y aclarado este tema, ahí estamos viendo la grúa de Aguilar, plataforma elevadora, lamas inferiores aún con ese adhesivo colocado. Y en cuanto a las pantallas del ascensor, las que están justo al lado, aún no le han colocado ese cristal. Por otro lado, ahí seguimos viendo las lamas que han puesto recientemente en los últimos días, en las últimas horas, en esta esquina de la Torre B para poder cerrar. Falta justo una aquí, pero de momento no la han colocado. Bueno, faltan dos, mejor dicho, pero de momento no las han puesto porque así puede entrar por ese hueco el camión grúa y ayudar a colocar las lamas. Luego, cuando terminen, pues ya cerrarán esa parte. En cuanto a esta zona, veis que siguen faltando lamas de cierre, aún no las han colocado, así que en la parte superior no han terminado de cerrar. Hoy hace bastante fresquito, la verdad. Oye, la gente que ve el vídeo de Sevilla, ¿alguien me puede decir si en Sevilla hay mercado navideño y dónde está situado? Que me gustaría verlo. Y también, ¿cuál es la administración de lotería más famosa de Sevilla? Aquí en Madrid es Doña Manolita, así que si alguien me lo puede decir, me haréis un gran favor. Y si me queréis recomendar sitios para comer, también son bien recibidos. La ciudad, la verdad es que ya he ido muchísimas veces, así que la he visto en varias ocasiones, pero nunca en Navidad. En el Benito Villamarín también he estado, pero estuve cuando el Betis estaba en segunda y todavía no habían hecho obra en el campo. Así que tengo ganas de volver al estadio. Además, creo que va a ser el lanzamiento de peluches. Mirad, ahí están trabajando. Y ya estamos en esta esquina de la Torre B de Bernabéu, la grúa de Aguilar. Y ahí vemos un camión. Fíjate toda la gente que hay, ¿eh? Es que hay un montón de gente. Ahora sí que ha venido bien que abran esta parte. El Club de los Gatos. Únete al Club de la Lectura Virtual. Aquí está el camión y al fondo hay otro camión y parece que lleva lamas. Sí, efectivamente, lo que hay dentro son estanterías de lamas, con lamas además. Así que cargadito va. Ahora imagino que comenzarán a descargar.
pero no sé cómo lo van a hacer porque no veo ninguna grúa cerca. Ahí se está peleando para poder abrir el toldo. Por otro lado, aprovechamos para ver esta parte, también muy próxima a la Torre B, donde están trabajando en la estructura de las nuevas puertas de acceso. También tenemos alguna plataforma elevadora, aunque de momento están paradas. Estoy flipando con toda la gente que hay. En cuanto a la parte central, donde las pantallas, sigue igual que ayer. Mirad todo el material que tienen para las nuevas puertas de acceso y también vemos algún que otro contenedor con residuos. Y en este otro camión también tienen material. Aquí sí que es verdad que está más cerca la grúa de Aguilar, que está ahí, pero no sé hasta qué punto podría descargar. Veremos si no accede por ahí, por esa puerta. Los ruidos son de que están echando cosas a los contenedores. Bueno, donde guardan material y maquinaria, que sigue igual que ayer. Sigue recogido con las vallas. Vamos a abrir plano, lateral oeste al completo. Ahí tenemos la parte central, la parte que no le gusta a la gente, a la mayoría de la gente. Eso es lo que estáis viendo. Que madre mía, si me diesen 1 euro por cada comentario que la gente me dice que esa zona es fea, ahora mismo tendría para la entrada de una vivienda. Sería, vamos, millonaria no, pero casi. Os sigo mostrando la unión de las pantallas informativas, que no han vuelto a colocar ningún cuadradito. Ahí lo estáis viendo. Y parece que van a comenzar a descargar, a bajar el material que tienen en este camión. Y en el otro ya han abierto el toldo. Está todo como dividido por secciones y solo entran en estas zonas cuando tienen que sacar material. Entran y vuelven a cerrar. Ahí vemos la parte de la Torre C, donde tienen que cerrar aún con las lamas verticales. También el muro, que es muy parecido al que hay, bueno, es idéntico al que hay en la Torre B. Y esto, que os lo enseñaba ayer en el vídeo, que estaban preparando para poner las lamas. Así que quizás las que hay en este camión que acabamos de ver sean para esta zona, para terminar de cerrar esa parte de ahí. Más actividad por esta parte, pero más o menos ha venido a trabajar la misma gente que ayer. Así que muchos obreros se habrán ido de puente. Volvemos a abrir plano para ver el lateral oeste y nos vamos al fondo norte. Esquina de la Torre C de Campeones. Ahí dejamos a un lado el lateral oeste. Y en este fondo norte, en Rafael Salgado, sí que parece que hay un poquito más de movimiento. Vemos esta última zona que fue donde colocaron las lamas en los últimos días. Ahí lo estáis viendo, que aún siguen con el adhesivo y de hecho acaba de subir una plataforma elevadora ahora mismo para continuar el trabajo. En esta primera parte, hasta el ascensor, las pantallas informativas no están unidas, ni siquiera tienen puesta esa estructura. Y bueno, en la parte superior lo mismo que en los últimos días, incluso semanas, no han terminado de cerrar con las lamas de cierre que faltan. A ver si han retirado más lamas, que ayer veíamos que habían quitado 7. Hoy de momento no veo que han quitado ninguna nueva. Siguen las mismas, que era porque estaban dañadas, estaban golpeadas y las han retirado para cambiarlas por unas en buen estado.
Seguimos viendo alguna que otra estantería vacía, contenedores y sacos, otra plataforma. Y aquí tenemos las 4 lamas que retiraron, bueno, 5 más bien, esta y 4 en el fondo, contando con la de la torre D. Así que de momento no han quitado ninguna más. Así que seguimos. De momento poquitos cambios respecto al día de ayer, y es que bueno, hay que tener en cuenta que no han venido muchos efectivos y que está claro que en muchas zonas de las que están trabajando no tenemos acceso, entonces no sabemos lo que están haciendo y cómo avanzan. Solo tenemos acceso al exterior y a lo que se ve desde el mirador, pero ahora mismo los trabajos se centran en otras zonas que no tenemos acceso, como en los palcos VIP, áreas VIP y nuevo edificio por dentro. Aquí estamos viendo los cristales, las pantallas, los cristales que colocaron encima de las pantallas del ascensor, de la parte de los ascensores, en los laterales, y ahí incluso han sobrado más. En esta zona ya estáis viendo que está puesta la estructura, pero aún no han unido. En las lamas planas del fondo norte siguen ahí con ese adhesivo, y en la parte superior tienen puesto también una protección en la zona de la cubierta. Abrimos un poco el plano para que veáis las lamas que han retirado, porque en este fondo poquitos cambios veo. Me he vuelto a subir aquí y sinceramente no sé muy bien por qué, si no hay vallas, pero bueno, ya es la costumbre. Aquí estamos viendo las puertas de acceso y las lamas que han retirado, las mismas que os enseñaba ayer, también esos cristales en las pantallas, la torre D. Me resulta raro ver toda esta esquina totalmente despejada, y estáis escuchando el martillo hidráulico, estáis escuchando el pica pica. Oye, por cierto, ¿han quitado las casetas que estaban aquí? ¿Cuándo han desaparecido? Me acabo de dar cuenta, y seguro que llevan quitadas un montón de tiempo. Bueno, ahora lo que tienen es material. Y lo que os he dicho antes, en esta parte aún no han unido las pantallas informativas. Las lamas inferiores aún con el adhesivo, y poco a poco nos vamos acercando y aproximando a la torre D 14ª. Mirad, ahí está el martillo hidráulico. En esa zona. Mirad esta parte que chula está quedando. Y vamos a abrir el plano para que veáis el fondo norte al completo, y nos iremos al lateral este. Caminaremos por Padre Damián para ver todos los avances. Y aquí las otras 2 lamas que faltan, que ya os las enseñé ayer. Y esta es la lama del lateral este, del Torreón Sur, del Torreón Norte, perdón, que os enseñaba ayer que faltaba, pero desde una imagen frontal no se ve bien, pero desde aquí se aprecia bastante bien que falta esa lama. Esquina de la torre D 14ª, abandonamos ese fondo norte y pasamos a ver el lateral este. Lo que os digo, vamos a caminar ya por Padre Damián. Ayer veíamos que estaban trabajando en la estructura de las nuevas puertas del Torreón Norte, sobre todo en esa zona donde la puerta 47, y ahora de momento no se ve a nadie. Parece que han desplazado un poquito más incluso la taquilla de incidencias, y mirad, veis, desde aquí no se aprecia tan bien que hayan quitado la lama, pero desde la otra zona que os he mostrado
Antes sí que se ve mucho mejor. En esta parte, en la zona de acceso, las nuevas puertas de acceso, de momento no han puesto las pantallas informativas, se están haciendo de rogar, pero sí que hay actividad. Ahí escuchamos ruido, que bueno, el ruido también es del martillo hidráulico que os he enseñado antes, del pica pica. Puertas de acceso que cada día van avanzando un poquito más, y la grúa de Aguilar, que como veis ahora mismo está totalmente parada. Por dentro de las vallas hacia el estadio, en esa zona tienen un montón de material ahí acopiado, lo que pasa que desde aquí no se aprecia bien, no se ve bien, así que vamos a seguir a ver si nos encontramos alguna sorpresa tanto en el nuevo edificio como en el jardincito. Parte del material que tienen es para la pasarela 360, para el Skywalk. Uy, va, que me caigo. La grúa y la zona de la tienda. Aprovechamos para ver desde esta zona los trabajos en el Torreón Sur, en la zona de las nuevas puertas de acceso. Ayer estaban colocando las lamas de la puerta 54 y mirad todo lo que han avanzado ya, que van por la puerta 46, porque la 48 ya está hecha y van a comenzar en la 46. Un poquito de pladur y ahí vemos la zona de la tienda, que como pusieron los cristales pues tampoco vemos mucho más, no podemos ver grandes avances. Ahí tienen acopiados más cristales y es que en la zona interior también están colocándolos. Ahí las lamas inferiores con ese adhesivo, la grúa, camión grúa, que está ahí puesta. Ahí tenemos al Gran Félix y el jardín, que hoy parece que no están trabajando en él, al menos en este primero. Lo mismo están donde la rampa. Lateral este al completo, mirad la barriguita cómo se ve. Os enseño esta primera zona del jardín, aunque no han hecho nada nuevo, pero sí que podemos ver al fondo cómo están colocando las lamas en las puertas, que fíjate todo lo que han avanzado. Yo creo que esta semana podrían completar la parte superior al menos. Acaba de salir ese camión de la zona del parking. Ayer fuimos a ver la peli de Wonka y tengo todo el rato en la cabeza la canción de Umpa Lumpa, Umpa Umpa Lumpa. Si este vídeo llega a 3000 likes, os paso luego un vídeo por el canal de difusión bailando la canción de Umpa Lumpa. Ya veréis qué show. Y efectivamente están trabajando en la zona de la rampa. Ahí siguen echando tierra. Que por cierto, hablando de la peli de Wonka, hubo gente que salió súper cabreada del cine. A mí la verdad es que me gustó. A mí sí me gustó. Si alguien la ha visto, que deje ahí abajo en los comentarios su opinión. También es verdad que se estrenó ayer. ¿Y este hombre dónde va? Que se va a meter en la obra. Yo flipo. Mira, mira, mira. Va súper decidido. Ya le va a decir Félix que aquí no puede entrar. Aquí tenemos algunos sacos. Tienen tierra, también algunos palets con las piedras, más material para la plaza. Y mirad cómo avanzan con la zona de la rampa, que la están llenando de tierra. Madre mía, no paran de descargar sacos. Tiene pinta que es la... Uy, va, que se me ha ido el zoom. Tiene pinta que es la zona que más les urge. Joder, esta tierra es buenísima, ¿eh? Mira, mira.
Toma, cómo rajan el saco. ¡Hala! ¡A por otro! Ahora abrimos el plano y veis al completo el lateral este, que es espectacular. Y os voy a enseñar, ya aprovechando que estamos en esta zona, cómo están colocando ya no solo la parte de arriba de las puertas, también la parte inferior, porque ahí está la puerta 46 con la parte inferior también ya colocada. Así que en el torreón sur, en la estructura de las nuevas puertas, avanzan muy bien y ya colocando las lamas incluso. La rampa, que va a desaparecer, ya no va a ser una rampa, ya va a ser un jardín total. Mirad toda la gente que hay. Es increíble, ¿eh? El trabajo que lleva el jardín. Madre mía. Y luego ya veréis el mantenimiento. Esperemos que a la gente no le dé por estropearlo. Bueno, ya estamos viendo la esquina de la torre A. Por cierto, están trabajando en la cubierta, en la parte superior. Vámonos al fondo sur. Mirad esta zona, qué chula está quedando. Mola un montón. Realmente soy pesada con estas imágenes para que las vea mi madre. Que a mi madre el tema de la jardinería le gusta. Fíjate, hasta en el jardín tienen línea de vida. Claro, que si se caen es peligroso. Bueno, lateral este, la grúa de Transgruma, que les está ayudando con los sacos de tierra. Y antes de ponernos de lleno con el fondo sur, último vistacito a las zonas de acceso del lateral este. Mirad qué bien van con las lamas, ¿eh? Están ya a puntito de terminar. Luego tendrán que acabar la estructura para poder colocar el recubrimiento final en esta torre A de afición, que tiene incluso todavía puesta la lama. La lama, sí. La lona informativa. Alguien me puso ayer que si soñaba con las lamas. No, pero estoy a punto. Madre mía, esto qué chulo va a ser con un jardín vertical. Mira qué bonito. Oye, ¿y qué plantarán ahí? ¿Pondrán solo césped? ¿O pondrán flores tipo pensamientos, petunias, geranios, cosas así? Estaría chulo. Y si no, que pongan cactus. Ya verás cómo la gente no le da por pisar. Bueno, ya estamos en el fondo sur. Estamos en Concha Espina. Así que a ver qué nos encontramos. Mirad qué imagen más espectacular. Ahí siguen trabajando en la estructura de la torre A y aún no han colocado las pantallas, es lo único que le queda. La pantalla al lado del ascensor. Pero bueno, todavía tienen que trabajar ahí para poder colocar la pantalla. Mirad esta zona. Oye, estas casetas, ahora que lo estoy viendo, no son las que he dicho en el fondo norte, al lado de la torre D, que donde estaban. Eran estas, ¿no? Por cierto, esa lama la tienen que quitar también porque está dañada. De momento no se ven las lamas planas. Y en este fondo sur tampoco han comenzado a unir las pantallas informativas. Eso sí, ahí tienen material. A ver si ahora, antes de acceder, os puedo enseñar lo que es. Anda, mira, están trabajando por esta zona. Parecen lamas planas para la cubierta. Bueno, para la cubierta no, para ponerlas debajo de las lamas de cierre. Mirad qué imagen, qué chula. Y ahora entramos. Y de nuevo nos encontramos el videomarcador norte encendido. Y atención porque el del lateral oeste también. A ver si os puedo enseñar una imagen ahora mejor.
Y las esquinas, nada, igual. Y la otra también. Se ve un poco mal, pero se puede apreciar cómo está todo el videomarcador del lateral oeste totalmente encendido. Mirad, ahí ya se ve un pelín mejor. Ahí lo tenéis. Todo el videomarcador del lateral oeste encendido. No os iba a enseñar esta zona para no aburriros, pero mirad, han enfoscado ya el muro. Ya en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que ya sabes lo que toca darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Ya sabes que tienes en la cajita de descripción todo tipo de información de interés, tanto en mis redes sociales como el canal de difusión de WhatsApp, como las dos aplicaciones que pagan por caminar. Y dicho esta publicidad, vamos con el vídeo. Lo que nos encontramos en el interior es muy parecido a lo que veíamos ayer, pero sí que hay grandes avances, así que vamos a ir uno por uno. Madre mía, hay muchísima gente en el tour y cómo se nota. En el día de hoy las cerchas del fondo norte están un poco desplazadas, están todas juntas, pero sí que las han sacado del parking. Mirad justo dónde está el parking y dónde están las cerchas. Estos días estamos viendo cómo están trabajando en zonas de la cubierta, así que con cables y demás, así que a lo mejor tiene algo que ver. Esta esquina ya os he enseñado antes que no la estaban tocando, que no la han tocado. Aquí tenemos el videomarcador norte que han cambiado de imagen. Vuelve esto de Daktronic, ya sabéis que están realizando pruebas. Seguimos viendo los tres altavoces en el fondo norte y pasamos a ver cómo están cerrando la grada, cómo están con ese cierre de grada. Tienen todo esto lleno de andamios, pero ya se nota justo por detrás esa chapa que están colocando y les queda muy poquito tramo para terminar de cerrar esa grada de la parte norte. Ahí os enseño cómo están trabajando, que están con los andamios y se ve un poco mal, pero bueno, yo creo que se entiende. Pasamos al restaurante norte, que desde el exterior, desde fuera parece que está terminado, pero aún no se ha inaugurado y tampoco tenemos imágenes del interior. En esta parte ya os enseñé ayer que habían puesto andamios para terminar ya esta zona de la ampliación de grada y ahí siguen colocados, no los han retirado. Si os fijáis vemos el reflejo del videomarcador del lateral oeste como os he enseñado antes, y en estas zonas, en el tercer y cuarto anfiteatro, todo más o menos igual que en anteriores vídeos, nada ha cambiado, no han vuelto a retirar asientos, son los mismos que contra el Nápoles, el mismo cambio de asientos, no han vuelto a quitar, o sea que ahí siguen quedando algunos, quizás hasta que no terminen con el cierre de grada no se pongan con los del cuarto. Me preguntáis mucho por estos carteles de Real Madrid. Estos no son definitivos, son temporales, pero ahora mismo no los quitan porque hasta que pongan el definitivo, pues estos no molestan y no tienen que cambiarlos. Quizás también estén esperando a ver si se deciden si finalmente hacen ese segundo anillo LED, que de momento está descartado. Sí que es verdad que no sería un anillo al completo porque en el lateral este no podrían colocarlo porque no hay continuidad, pero sí que podrían colocarlo en los fondos y en el lateral oeste. De momento no se va a realizar, pero no está descartado al 100%, así que tendremos que esperar, pero esos carteles, hagan el anillo o no, van fuera. Y hoy están trabajando en la parte de tribuna del fondo norte. Van a poner ahí las barandillas de cristal en esa zona, que yo pensaba que ya las habían puesto, pero parece ser que la parte de los vomitorios aún no. Los asientos son los viejos, tienen que cambiar la huella
por eso aún no los han modificado, y si los ponen nuevos serían temporales y no definitivos, porque hasta el verano no pueden cambiar la huella. ¿Veis esos asientos que veis que son diferentes? Son temporales. Aquí pasa exactamente lo mismo, van a poner las barandillas de cristal en ese vomitorio, y en este último, que bueno, se ve un poco mal, pero también ahora se ve mejor. Y lo demás todo igual. Han desplazado la plataforma, que ayer la veíamos en esta zona, pues ahora la han movido a esta zona del lateral oeste con fondo norte, y ya va a subir la plataforma para trabajar en esa parte entre las cerchas y el videomarcador. Aprovecho ya que estamos aquí para enseñaros lo que tienen en la losa, los residuos que os enseñaba ayer, los plásticos, la plataforma, y tienen separados por zonas los paneles que van a ir colocando en el lateral oeste. Estos paneles corresponden a esta zona, esta parte son estos de aquí, y ahí ya están terminando porque ya prácticamente han colocado la pantalla que va en la zona interior del lateral oeste. ¿Qué podemos ver también más en la losa? Bueno, la calefacción, que la sacan, pero debe de ser que les molesta ahí dentro. Algún contenedor y más material que me parece bastante interesante de analizar. Las diferentes piezas, estos son para las esquinas, para los corners del videomarcador, todos estos palets que estáis viendo, y todos estos también. Veis que son como los que ya tenemos colocados, pues van a seguir poniendo de esos. Aquí algunas pantallas para el interior del fondo sur, como esa de ahí, pero ya deben de quedar muy poquitas por colocar. Camión grúa y la grada abatible abierta. La losa ya os enseñé ayer y hoy os lo vuelvo a mostrar, que está totalmente limpia, y vamos a pasar a ver el lateral este. Aquí estamos viendo el lateral este. Comenzamos por la parte inferior. Ya sabéis, zona de los banquillos tapada, los asientos, la parte VIP, que ahí siguen esas pruebas. De momento se han quedado y no estaban volviendo a tocar nada de esa zona. El palco de honor, el palco de autoridades, con las escaleras tapadas para proteger también un poco las luces que hay instaladas, imagino del polvo. La grada abatible abierta, están ahí barriendo, y vamos a ver un poquito cómo avanzan con los palcos. Ya sabéis que están trabajando en algunos, en estos palcos del primer anfiteatro del lateral este. Ahí veis luz en algunas zonas del interior. La verdad que la parte de los palcos urge bastante porque ganas aforo. Este aforo aún no se puede utilizar. Además, los palcos es dinero para el club, y si abren estos palcos incluso se podrían hasta quitar, se podría quitar la caseta esa que está en Padre Damián, en Sagrados Corazones, en la esquina, esa caseta temporal que está en la nueva plaza del Bernabéu, que la verdad que está molestando, impidiendo que se pueda seguir avanzando en esa zona de la plaza. En muchos palcos, como estáis viendo en el vídeo, están trabajando en el interior, así que a ver si con un poco de suerte para el siguiente parón, o sea, para el siguiente partido, que es contra el Villarreal el domingo 17, podemos tenerlos disponibles. Antes de enseñaros los palcos del segundo anfiteatro, ya está subiendo la plataforma para trabajar. Y ahora ya sí que sí pasamos a ver los palcos del segundo anfiteatro del lateral este, que al igual que en los del primero, están trabajando en algunos que están iluminados, como por ejemplo este de aquí, pero aún no han colocado el mobiliario, siguen trabajando. Mirad qué luces tienen en el interior, se ven bastante grandes, pero todavía queda mucho trabajo por realizar.
A lo mejor los del primero sí que puede ser que lleguen porque van más avanzados, pero los del segundo aún les queda muchísimo trabajo por realizar. Incluso dudo que puedan llegar hasta para el partido del Mallorca. Veremos a ver cómo van avanzando. Pero bueno, veis que todavía queda bastante trabajo por hacer dentro de esos palcos del segundo anfiteatro del lateral este. Ahí en uno de ellos están pintando, otro encendido, ahí también están trabajando. Bueno, están trabajando en algunos. El reflejo del videomarcador del lateral oeste en las ampliaciones de grada. Tercer y cuarto anfiteatro, con los trabajos que se están llevando a cabo en el Skywalk, también con la colocación de ese suelo. En anteriores vídeos veíamos cómo habían puesto ya las barandillas, la mayoría de ellas, y como os enseñé ayer, hoy también os lo muestro, que tenemos estos andamios puestos en esta zona, que están colocando ahí el recubrimiento en la parte superior y por eso están colocados. Otra de las novedades que tenemos en el vídeo de hoy, en el día de hoy, es que ya están colocados los 5 altavoces nuevos en el lateral este. Teníamos 2 y los últimos días pues han colocado los demás. No sé si aquí tenemos un altavoz doble en la parte central. Sí que parece que es un altavoz doble, ¿no lo veis? Son como 2, así que tendremos 6. Estos 3 está claro que son los temporales, que los van a quitar, pero mirad, estos que están en esta zona, estos 2, luego los 2 dobles, 2, 4 y estos 2, 6. Así que no van 5, van 6. En el lateral este, otros 3 en el fondo sur, ya van 9. Y otros 3 en el fondo norte, ya van 12 de momento. 12 altavoces nuevos. Así que van avanzando. Ya vamos a pasar a ver el fondo sur, que es lo último que nos queda. Ahí estáis viendo como ayer las cerchas, la cubierta totalmente cerrada. Incluso están trabajando en esta esquina, pero en la parte superior. Siguen con el tema de los cables, que esto lo llevamos viendo ya en algunos vídeos. En esta esquina del lateral este con el fondo sur no están haciendo nada. La parte de la UCO y de la UCI aún no han comenzado a poner el recubrimiento en esta zona, aunque está todo preparado. Quizás estén esperando a que les llegue el material y claro, hay que tener en cuenta que al tener tantos festivos pues tarda un poquito más y eso también dificulta los trabajos, el que tengan que estar esperando a que llegue el material. El fondo sur totalmente iluminado. Comienzan ya a colocar ese cierre de grada. Veis que están preparando todo con los andamios. Así que van a ponerse ya con ese cierre de grada también en el fondo sur. Mirad por dónde van. Tienen ya un buen tramo colocado, o sea, les queda muy poquito. En algunas zonas lo tienen puesto y en otras no. No os penséis que se me ha olvidado que vamos a ver también esta esquina, que es la más avanzada. Eso que estáis viendo es el reflejo del videomarcador, no es que esté eso iluminado. Y estas son las piezas que están colocando. Y mirad dónde están los polipastos, así que tienen preparado todo como para subir más material. Ahora os lo enseñaré mejor desde otra zona que creo que se aprecia mucho mejor esa parte. También os enseño la zona donde han quitado asientos para cambiarlos. Están como pintando o tocando la grada para arreglarla un poquito antes de poner los nuevos. El color ese naranja va a desaparecer, ya sabéis. Cuando cambian los asientos, las escaleras naranjas desaparecen y pasan a ser de ese color gris. Segundo anfiteatro, primero, el tercer y cuarto, todos estos asientos aún no se han cambiado. Y lo que os he mostrado antes, que tienen preparado como para terminar ya de colocar las pantallas del fondo sur. También están preparando este material para las esquinas. Y van a subir la penúltima o una de las últimas
uno de los últimos paneles para esta pantalla del interior del lateral oeste, que os la voy a mostrar ahora. Mirad lo que han avanzado, le faltan yo creo que 3, esa que van a subir ahora y 2 más, se ven ahí los huecos y esa ya quedaría terminada y faltaría la central y la que está más próxima al lado norte. Pero fijaos toda la gente que hay trabajando en esta zona. Ya os dije ayer que yo creo que en el interior, las pantallas interiores, tanto del lateral oeste como del fondo sur, sí que van a estar terminadas para el partido contra el Villarreal. Ya sabéis que se están realizando pruebas en el videomarcador del lateral oeste, pero en el videomarcador del lateral este, en esta zona, aún no hemos tenido ninguna prueba, o al menos que se haya visto. Me cambio de sitio, os enseño mejor la esquina y ya cerramos este super vídeo. Vaya manera de bajar. Es que atención, parece que lo van a desmontar. Mirad cómo se mueve. Creo que lo están desmontando. Aquí os enseño los diferentes trabajos que se están llevando a cabo en la esquina. Y es que no descarto que en el día de hoy coloquen más piezas. Hay gente que se piensa que esto haces chas y ya tienes toda la esquina terminada. Y no, mirad todo el trabajo que lleva toda la gente que hay trabajando, porque no es algo que se haga de un día para otro. Lleva un proceso y unos tiempos, pero no paran de trabajar. La pantalla del lateral oeste, y aquí estáis viendo la zona que van a modificar los asientos, que es bastante amplia. También paso a enseñaros cómo avanzan en esa esquina, tanto en la parte de la pasarela como en el cierre de grada. Y mirad esto antes de irnos. Están quitando la estructura esa que montaron. De momento está así. Quedaros con esta imagen y mañana veremos lo que queda o qué ha pasado con esta zona. Y ya sí que sí, voy a terminar con el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Mirad cómo rescatan la pieza, cómo la bajan, ¿eh? Increíble. Este es el hombrecillo que hemos visto antes que bajaba. Ahí bajan la pieza. Tremendo. Bueno, ya sí que me despido por el día de hoy, porque mañana vuelvo y bueno, luego por la tarde os voy a subir otro vídeo. Así que muchas gracias por todo. Ya sabéis, 3000 likes y hay bailecito de Upa Lumpa. Os lo pasaré por el canal de difusión y también, si me da tiempo, voy a ordenar. A decorar el árbol también os mandaré foto para que veáis cómo ha quedado. Muchas gracias, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.